Te surge una oferta a ti, Raúl, de Taiwán. Una oferta para entrenar en Taiwán. Me gustaría que nos contases cómo surge la oferta. Evidentemente, si estás aquí es porque aceptaste y fuiste hacia allí. Y cómo se desarrolla un poquito el tema Taiwán. Sí, mira, haciendo el primer nivel, precisamente, conozco a Dani Cambó, que tiene un club allí en Taiwán y que intenta desarrollar el fútbol en Taiwán de una manera más parecida a la que se da aquí. Entonces, para sumar nivel, lleva entrenadores de aquí para allí y me lo ofrece ir para allí. Entonces, a mí, lógicamente, me interesa. Lo primero, por lo que hablamos, mientras aquí no se cobra demasiado bien, en el extranjero puedes dedicarte a esto de una forma muy fácil y entrenando niños sin nivel. Cuando aquí la única manera de dedicarte es llevando primeros equipos o equipos muy top. En el extranjero tú puedes dedicarte muy fácilmente, que eso es lo que hace que muchos entrenadores nos vayamos fuera. Aparte de eso también está el interés de una experiencia internacional, lógicamente. Entonces, yo llego a Taiwán, el contexto de Taiwán es el fútbol no se conoce o se conoce muy poco. Yo recuerdo hablar con gente que no tenía que ver con el fútbol y preguntar, ¿tú conoces a Messi? No. Claro, para nosotros es una locura, ¿no? ¿Quién no conoce a Messi y quién no conoce a Cristiano Ronaldo? Porque también suma el factor de que, lógicamente, la diferencia horaria es grande y ellos, la mayoría de partidos son de noche. Yo recuerdo que yo veía los primeros partidos de aquí, del típico de las 12 de Liga Española y después de la 1 de Premier, los veía yo justo antes de irme a dormir. Bueno, llego allí, llego a un equipo que se llama Fútbol Club Base Taiwán, en el que llevo 3 equipos de la entidad y ayudo a formar el primer equipo que estamos formando en ese momento. Entonces, yo estoy allí porque a mí la oferta me llega para ir creo que fui en febrero, y vuelvo a los 2 meses y pico, porque mi prioridad era el verano siguiente sacarme el siguiente curso de entrenador. Entonces estoy allí, estoy 2 meses y pico. No es mucho en tiempo, pero allí la experiencia da para mucho y son 2 meses que pasan como si fuese un año, en el que vives millones de cosas y muy interesantes. Entonces también, lo que estuvo muy divertido, y claro, yo en esa época, bueno, como he dicho, hasta este año también he jugado. Llegué allí y dije, yo quiero jugar a fútbol también, yo quiero buscar un equipo aquí, voy a ver qué encuentro. Y acabé estando en un equipo de primera división de allí, jugando en un equipo de primera división de allí. Y que no debuté en liga, porque por problemas, como yo no tenía un contrato de trabajo como tal, no podíamos hacer la ficha. Entonces sí que ellos querían que esperáramos al mercado de invierno para hacerlo de alguna manera y encontrar algún contrato de trabajo bien hecho para poder hacer la ficha, pero claro, yo me fui antes de eso. Pero sí que viví la experiencia de estar con un equipo de primera división de allí, también entrenaba todos los días yo como jugador y estuvo muy divertido. ¿Cómo definirías el nivel futbolístico en Taiwán? Ya que también tuviste esa experiencia como jugador, aparte como entrenador de fútbol base, ¿qué nos podrías decir? A ver, en cuanto a fútbol base encuentras de todo. Mi equipo era el sub-10, tenía nivel para jugar aquí. Porque eran niños buenos, eran niños que habían jugado desde pequeños y eran niños que además habían tenido prácticamente siempre entrenadores españoles, por lo tanto tenían mucho nivel y genéticamente eran buenos. Y los formas desde pequeños pueden tener un nivel parecido al de aquí. En general no, porque lo que aquí nos da nivel no es solo nuestros entrenadores, no es solo nuestros clubes, es que los niños se pasan el día jugando en la calle, aunque se está perdiendo eso. Eso es lo que nos da nivel. Allí los niños no juegan en la calle, no juegan en el patio del colegio, porque no es lo que ellos tienen en su día a día. Hablando ya de adultos, de la primera división, era muy curioso. Yo salía de todos los entrenos enfadado. Yo me enfadaba. Y tenía un entrenador español y hablaba con él y me decía, Raúl, no puedes enfadarte. O entiendes lo que hay aquí o no vas a poder jugar. Porque tácticamente eran muy flojos. Muy flojos. Estábamos haciendo una posesión, un partido, y todo el mundo se metía a la derecha y no giraban a la izquierda. Y yo enfadadísimo. Yo no entendía lo que estaba pasando allí. Me pasaba el entreno chillando, dando indicaciones tácticas. Entonces, tácticamente eran muy flojos porque no ven fútbol, no lo entienden, no tienen entrenadores de mucho menos nivel. Allí la mayoría de entrenadores se dedican a hacer entrenamientos analíticos de repetición. Entonces sí que técnicamente tienen buen nivel, pero tácticamente no. Entonces es eso. Físicamente eran... Yo hago la comparación respecto a categorías, ¿no? Yo estaba jugando ahí un equipo de primera división. El nivel físico de mi equipo era un nivel de tercera división, segunda B. Físicamente, además, el jugador asiático físicamente es más rápido, tiene más fibras rápidas y se nota. Yo lo noté el primer día, recuerdo el primer partido, yo jugaba de central y viene un delantero grande como yo.
yo cuando jugaba, a mí los delanteros grandes no me suponían un problema, porque iban a jugar a lo mismo que yo. Vamos a luchar a mi manera, vamos a jugar a lo que yo sé jugar. Y yo siempre he tenido problemas con los delanteros pequeños, porque eran rápidos, más ágiles y eran las características que yo tengo. Entonces recuerdo ver un delantero grande como yo y digo, vale, no problema. Me echan el primer balón largo y yo no voy tranquilo. Y veo que arranca y digo, este tío enorme que mide 1,90 corre como un chiquitín europeo. Yo flipé. Entonces sí que físicamente están muy bien. Técnicamente habían jugadores muy buenos, que aquí estarían también en primera catalana, segunda catalana, que al final para el fútbol internacional el nivel de segunda, primera catalana de aquí es muy alto, incluso algún jugador tendría nivel técnicamente de jugar en tercera o más arriba, pero es lo que digo tácticamente, cuarta catalana o menos. No entendían tácticamente. Yo tenía peleas con todo el mundo, peleas, me llevaba muy bien y eran peleas amistosas, ¿no? Pero digo, en el campo, por ejemplo, había el capitán del equipo con el que sigo teniendo relación, él está jugando en Estados Unidos ahora, en la tercera o la cuarta categoría. Y yo me enfadaba con él o no entendía lo que hacía porque él salía siempre con el punta. El punta tiraba un desmarque de apoyo y él lo perseguía siempre. Y yo le decía, Luis, no puedes perseguirlo porque abres un hueco enorme. No puedes perseguirlo por sistema. Tenemos que ver en qué momento sí, en qué momento no. No puedes ir a perseguirlo siempre. Y él me decía que sí, que el fútbol de aquí es así, es lo que hay. Porque sí que es verdad que como tácticamente eran más flojos, el equipo rival tampoco entendía que cuando el punta venía y lo perseguían había que ocupar ese espacio y generar un balón largo, ¿no? A ese espacio, a ese intervalo que hay abierto. Entonces, bueno, era esa pelea constante, ese ver cómo sí, cómo no. Como fui con un compañero o me encontré ahí un compañero también catalán, un día que mi compañero Luis salió, él ganó la espalda y le dije, ¿ves? ¿Lo has visto? Esto es el fútbol de verdad, o el fútbol tácticamente con nivel, el fútbol que tenemos en Europa. Si el central sale de sitio y no le hemos hablado del porqué, o el equipo rival juega con más de un punta, o el interior te va a ganar esa espalda, es un problema que salgas de línea, ¿no? Que ese también es otro debate táctico y también es un debate bonito. Pero eso, curioso, y el nivel muy diferente. Ves cosas muy diferentes. Claro, pero... Sí, dime. Entonces yo entiendo que al final el que acaba ganando la liga o que suele estar por encima del nivel del resto, tanto en sub-10 como en primeros equipos, es al final el que acaba teniendo, dentro de ese desorden total, el que se ordena un pelín más que el que tiene al mejor chaval de la categoría. ¿No es así? No, ganaba la liga quien tenía mejores jugadores. Había un equipo que pagaba a un delantero que venía de la MLS, que le pagaban al cambio 125 euros por gol. Metía 30 goles cada año. Sí, claro, y no metía 45 porque no le daba para más, me imagino, pero... Claro, así, y al final era eso, el equipo que tenía jugadores con más nivel, como tácticamente había poco nivel, el jugador, el mejor jugador destaca todavía más. Sí. Es un poco, me parece un poco paradójico como aquí en España es imposible vivir de ser entrenador de fútbol base, pero desde chiquititos los formamos tácticamente, técnicamente, incluso lo que hemos hablado a nivel educativo, y en Taiwán, que son un desastre tácticamente y solo se trabaja una cosa, sí que puedes dedicarte a ello. Es un poco paradójico, ¿no? O sea, algo está fallando aquí. Algo desde luego está fallando. La diferencia es que, claro, allí se lo toman, allí al entrenador lo tratan como un trabajo. Aquí no lo tratamos como un trabajo. También porque al final es ley de oferta y demanda. Y aquí si tú no quieres entrenar porque no quieres invertir tu tiempo para el poco dinero que recibes, no te preocupes que hay millones de personas dispuestas a hacer tu trabajo. Hay millones de entrenadores que querrán coger ese equipo. No te preocupes, allí no. Allí hay pocos entrenadores y los cualificados están mejor pagados. Digamos que aquí hay tanta oferta de empleo, hay tantos trabajadores, hay tantos entrenadores, que no es un problema que alguno no quiera cobrar ese dinero. Entonces, claro, que ahí sí que, por eso he dicho antes, el tema de que estaría interesante que hubiese algún sindicato. Sí, no, es que está claro, al final es eso, el problema también de que aquí el deporte principal sea el fútbol, de que des una patada y salgan 10 niños a jugar un partido en la calle, también se deriva al tema entrenador, me lo puedo imaginar. Entonces al final, pues eso, te quería preguntar si en Taiwán también hay más dinero que se le invierte al fútbol que aquí, o simplemente es el tema que has dicho de los profesionales, que hay pocos. No, hay menos dinero, no, lógicamente. Hay menos equipos, hay menos equipos y hay menos dinero en esos equipos, pero claro, no hay entrenadores. Claro. Allí, claro, sí, no, lógicamente hay menos dinero, es un deporte menos conocido, la federación trabaja peor,
No, al final claro, es cultural. Aquí hay cosas que por cultura entendemos como súper básicas. Aquí todo el mundo, todos los aficionados de aquí, seríamos capaces de... Lo que estoy diciendo es igual un poquito burrada, pero la mayoría de aficionados de aquí llevaríamos mejor los clubes de allí de lo que lo llevan allí. Y estoy hablando de aficionados. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, es lo que mamamos desde pequeños y es lo que vemos y está súper inmerso en nuestra sociedad. Tú ves allí cómo trabaja la federación o cómo trabajan los clubes y dices, ostras, pero que esto no es tan difícil, que esto solo lo haces de esta otra manera. O, no, por ejemplo, si el nivel de los entrenadores de allí es muy bajo, pero aún así cobran bien, hay entrenadores europeos, que hay millones de formados y con muy buen nivel, ¿no? Lo ves básico, lo ves fácil, esto es lo más fácil, pero no se da. Lo ves obvio porque eres de aquí, lo has vivido desde pequeño, ves cómo funcionan millones de clubes, has jugado muchos años, pero allí no hay una cultura diferente. Aparte de que, quiero decir, el fútbol es menos conocido y la cultura es diferente también como tal. Claro, también me imagino que será difícil llegar de fuera e intentar cambiar, a no ser que cojas un equipo de chicos muy pequeños. Porque claro, si al final, si desde la sub-10, sigo con tu ejemplo, ya con 10 años, el que poco lleva 4 jugando a fútbol de una forma muy desordenada, un poco así. Entonces, claro, llegar y cambiarle la mentalidad a un equipo entero, a una generación entera, debe ser también complicado para eso. O cogen y dicen, traigo 100 entrenadores europeos y hacemos lo que tú dices. O uno no te cambia la gran cosa. Por supuesto. Sí que ellos van a estar muy abiertos a escuchar lo que tú dices porque saben que a priori debes tener más conocimiento por el simple hecho de ser europeo o ser español en este caso, que además, sobre todo estos últimos años, está más reconocido a partir de la victoria del Mundial de 2010. Estas cosas al final en estos tipos de países sí que tienen mucha importancia. Pero claro, por mucho que ellos estén abiertos a escucharte a ti, no cambias una cultura, tú no cambias, no tienes nada que hacer, es lo que tú dices. Así que es más el cambio institucional y a partir de ahí cómo se da el resto de cómo se crece desde la base, que no lo que tú puedas hacer como entrenador. Lo que tú puedes hacer como entrenador es muy flojo. Además, en Taiwán el nivel que tienen de inglés es parecido al de España. Entonces, claro, yo entrenaba en inglés. Los niños me entendían, pues el niño que me entendía, que tenía más nivel o que era más espabilado, me entendía más. El niño que tenía menos nivel de inglés o era menos espabilado, pues me entendía menos. Yo toda la vida recordaré y cuento mucho la anécdota. Un día con este equipo de sub-10, que era el mejor equipo que tenía, me puse a explicarles porque yo pensaba que el fútbol en Taiwán era flojo. ¿Qué razones daban? Les hice como una charla larga, que de hecho no era una charla para niños de esa edad. Acabé y el único padre de los niños que había escuchándome se puso a aplaudirme. Para los niños no se enteraron de nada. ¿No? ¿Qué quiero decir? Que es difícil, lógicamente. Claro, ahí quería yo llegar también un poquito y da gracias entonces si dices que el nivel de Taiwán de inglés es parecido al de aquí, da gracias porque sé de muchos países asiáticos que el nivel de inglés es sub 10 y sub 0 y menos 500. O sea, no saben prácticamente inglés, no se enseña. Entonces da gracias ahí en Taiwán. Quería llegar al tema del idioma. Por lo tanto, me imagino que no tenías traductor, que ibas directamente en inglés. Yo como entrenador no. Sí que en el equipo que yo jugaba, el entrenador sí que tenía el traductor. Pero él que era español, daba las explicaciones en inglés y tenía una traductora al chino. O sea, allí el idioma principal es el chino. Sí. Bueno, pues curioso lo del tema de cultura, de cómo a nivel cultural, es que ya, claro, por mucho que vaya gente europea, es un poco difícil eso de tener que cambiar la cultura, bueno, tener no, pero cambiar la cultura para intentar mejorar un deporte. O sea, muy difícil. Explica más cosas, además. Más el nivel que tiene el fútbol como deporte. Lo que decíamos, la de horas que pasa el niño aquí con el balón en los pies o la de horas que pasa el niño viendo fútbol. Eso es muy importante. Claro. Allí no ven fútbol. Si tú no entiendes el deporte al que juegas, tienes un problema. Claro, todo influye. Y también supongo que se tiene en cuenta la predisposición como país o como entidad o lo que sea a recibir ideas de otros lados. Porque, por ejemplo, sabemos que en China sí que se han llevado escuelas de equipos de aquí, de montar una campaña durante 2 o 3 años, entrenadores de aquí enseñando desde cero todo el fútbol ahí. Porque en China, pues, como que quieren adaptarse al fútbol que se juega aquí porque lo consideran exitoso. Si un propio país como Taiwán o una entidad no tiene esa percepción de dejarse enseñar, también es más difícil o entender. Pero bueno, eso ya va según el país y ahí sí que es un poco más difícil meter mano.
Yo quería llegar a preguntar también, Raúl, si te apetece, dejando un pelín el fútbol de lado o incluyéndolo aquí, un par o tres de anécdotas de Taiwán, ya sea, pues mira, fui por la noche de fiesta y me encontré una cosa rarísima, o si no, alguna anécdota dentro del fútbol, así algo como curioso, sustancioso, qué sé yo, no sé, los típicos mercados de bichos, si estaban por ahí, si los viste, si los probaste, qué sé yo. A ver, mira, yo la noche que más recuerdo y de las noches más divertidas de mi vida, yo allí salía por la mañana muy pronto de casa, no recuerdo la hora, supongo que serían las 8. Yo me iba, entrenaba yo solo como jugador primero, porque yo llegué allí muy pasado de peso, y recuerdo que el entrenador cuando me vio lo primero que me dijo es: Raúl, el fútbol no se coge, el físico sí. Entonces yo entrenaba todas las mañanas yo solo como jugador. Y cuando él me soltaba, yo me quedaba en el gimnasio. Luego me iba a entrenar a los grupos de niños que tuviese, porque aparte de entrenar a los equipos del club, hacíamos como... íbamos a escuelas a hacer como la extraescolar de fútbol, ¿no? Como lo que las escuelas subcontrataban este club. Y ya después por la noche iba a entrenar con el equipo. Entonces yo salía muy pronto de casa y llegaba muy tarde. Y recuerdo ya un día que ya... La intuición que tenemos todos, dije: Raúl, métete ropa de fiesta o para salir esta noche, que hoy se lía. Era un jueves y salí. Bueno, y me la puse en la mochila. Recuerdo que acaba el entreno y vienen mis compañeros en el equipo. Yo jugaba, lo guay de ese equipo es que había muchas nacionalidades. Habían ingleses, franceses, marroquíes, había mucho centroamericano, había algún sudamericano, había, lógicamente, taiwaneses y había japoneses. Estas son las nacionalidades que recuerdo. Entonces, el grupo de centroamericanos, con algún otro español que había ya un chico que era de Orepo, llevaba muchos años en Taiwán y además él era inglés también. Llevaba tatuado el escudo del Tottenham. Me dicen: Raúl, nos vamos de fiesta. Digo, vale. Guay. Digo, pero porque en el campo no habían duchas, no habían vestuarios. Digo, vale, pero ¿dónde nos duchamos? ¿Qué hacemos? Dice: no, Raúl, no nos duchamos. Salimos de fiesta de una. Bueno, yo no lo entendí, pero vi que todos lo hacían. Dije: bueno, Raúl, espabilate. Me aseé como pude, me tiré agua por encima, me puse desodorante, me cambié la ropa y me fui. Estábamos llegando a una discoteca y me dicen: Raúl, hoy tienes que ir con cuidado porque hoy salimos de fiesta con el equipo rival y hay pique. Yo, bueno, yo calladito. Llego, hay una mesa muy grande, todo el mundo comiendo, todo el mundo bebiendo, me ofrecen comer, me ofrecen beber, me van presentando a gente, a jugadores del equipo rival, y en estas ya me traen, veo un chico de color, me dice, Momo, se llamaba Momo, me dicen: Raúl, ten cuidado con este chico, porque el último partido que jugamos contra ellos, le puso la rodilla en la nariz a un compañero, se la partió, se suspendió el partido y ten cuidado con él. Entonces vino a hablarme a mí, era muy amable, y justo se me puso a hablar de Yago Aspas y Ander Herrera. Claro, en Taiwán es una locura que alguien te hable de Yago Aspas o Ander Herrera, yo flipando. Entonces, claro, como yo pasaba el día entero, yo pasaba muchas horas en transporte público, llevaba un libro, en aquellas el libro que ya me parece que era un libro de Arrigo Sacchi, se lo enseñé, ya el chico empezó a flipar, le empezó a gustar, y justamente, como la que tú llevas, una de las camisetas que me llevé a Taiwán era una de Japón, una del Celta. Entonces le caí muy bien a ese hombre, y resulta que ese hombre era el típico que es promotor, lo que sea, de todas las discotecas, y él siempre iba con una camiseta de Japón. Él no era japonés, pero él siempre iba con una camiseta de Japón con detrás Momo. Y yo, en todas las discotecas que entraba, siempre encontraba a él. Amigo. Y me invitaba a cubatas. Bueno, eso para empezar. Y conocía a Momo. Iba conociendo a gente. Y en una de estas viene el entrenador de ese equipo y me dice... Bueno, entre ellos ya me iban explicando que jugaban un torneo en Bangkok. Y que el torneo les daba medio igual. Lo que hacían era pasar las noches de fiesta, que había un hombre, como el patrocinador del equipo, el dueño del equipo, que lo pagaba todo, pagaba todas las noches de fiesta, y la fiesta en Bangkok pues es conocido que es una fiesta divertida y que hay mucha fiesta. El entrenador viene: te quiero fichar para que vengas a jugar el torneo de Bangkok. Le digo: pero si no me has visto jugar, ¿cómo me vienes a fichar si no me has visto jugar? Tú juegas en primera división, ¿no? Sí. Digo: pues estás fichado. Digo: bueno,
todas estas que va pasando la noche está siendo muy divertida, le pregunto al compañero con el que iba, al chico de Lloret, con el escudo tatuado del Tottenham. Le digo, oye, ¿todo esto quién lo está pagando? Porque ni que sea para agradecerle todo lo que estoy bebiendo, todo lo que estoy comiendo de gratis. Me dice, sí, mira, aquel hombre de allí era un hombre con apariencia europea y con un polo del Barça. Me dice, aquel hombre de allí es quien lo paga todo, y es el dueño de este club. Dice, sí, ves a darle las gracias, ¿no? Porque es lo mínimo, pero ten mucho cuidado que es un hombre muy raro. Voy a hablar con él, oye, que muchas gracias tal, oye, y le empecé a caer súper bien a ese hombre, claro, como yo también era de aquí, empezamos a hablar del Barça, él era del Barça, este hombre era el hombre ruso que llevaba el gas a Taiwán, estaba forrado. Bueno, le caigo súper bien a este hombre, todo el mundo flipando que yo le cayera bien, era un tío súper seco, estaba sentado en la esquina, él un hombre mayor, tal, bueno. En estas que está por ahí la cosa, se está moviendo, yo estoy de fiesta, tal, no sé qué, y veo que está mi colega con este hombre se mete la mano en el bolsillo del pantalón de atrás y saca un fajo de billetes. Me señala, empieza a sacar billetes así, bla, 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 bla. Y se lo da a mi colega. Mi colega se lo mira así y le dice, no, más, le hace más. Saca otro fajo de billetes del pantalón y empieza a poner billetes bajo. Y se lo da a mi colega. Yo mirando así de lejos, digo, ¿pero qué está pasando? Viene mi colega y me dice, Raúl, nos acaba de dar todo este dinero para que vayamos a jugar el torneo a Bangkok con ellos. Digo, de una, vamos a jugar el torneo a Bangkok. Digo, porque claro, con esto nos da para pagarnos el avión y nos sobraba un montón. Y bueno, se quedó el dinero mi colega, compró los de estos y hablamos de... Pero al final me acabé volviendo antes de este torneo. Pero simplemente la noche, ver cómo se sucedió todo, ver cómo este hombre empezó, la imagen de ver al hombre este sacar billetes, ¿no? Y empezar a moverlos y decir, toma, yo soy su fútbol, ¿no? Yo no tengo nivel para que paguen por mí nada. Y fue una noche curiosa. No, brutal, o sea, brutal. No me esperaba menos de una anécdota en Bangkok, en Taiwán, perdón. Ojalá vale, hubiese sido Bangkok, pero... Vamos a por otra, que esta también tiene que ver con fútbol, además. Allí, el fútbol era por la noche. Y en la noche de la que hablo, jugaba el Barça Madrid. Entonces yo salí de fiesta y yo sabía que el Barça empezaba a 4:30, 5. Entonces yo tenía mis cálculos hechos, porque de donde yo vivía a donde estaban las discotecas era lejos, yo tenía que coger un taxi, se tardaba media hora larga, 3/4. Y yo tenía mis cálculos hechos de cojo el taxi hasta ahora, para llegar a tal hora, me monto en el taxi. Es que ahora estoy viendo la anécdota y no sé hasta qué punto la puedo contar, pero la vamos a contar. Me monto en el taxi, va pasando el rato. Ya empieza el partido y yo sigo en el taxi. Y yo ya mosqueándome, yo tenía muchas ganas, claro, lógicamente, quería ver el partido sí o sí. Se va dando, y van pasando el rato y sigue pasando el partido. Y yo digo, ¿y este hombre dónde mierdas me está llevando? ¿Dónde vamos a ir? Empiezo a seguir con el Maps el recorrido que estábamos haciendo y veo que el hombre lo que estaba haciendo era buscar timarme. Estábamos dando muchas vueltas, habíamos pasado mi casa, y le empiezo a decir, oye, llévame a mi casa ya, por favor, ya estás liando, estaba viendo el taxímetro, era una burrada lo que ponía, llevábamos ya como 1 hora y media en el taxi, ya había pasado la primera media parte del partido, estaba cabreadísimo. A las 2 horas consigo que me deje en mi casa, con el partido acabado, y yo tan enfadado que dije, esto me no le voy a pagar. No pienso pagarle, me ha venido aquí, me ha querido timar, yo no voy a pagarle, este hombre estaba tan enfadado que sabía que no iba a pagar, que iba a pasar lo que pasara, pero yo no iba a pagar. Este hombre iba vestido todo de militar. Muy raro, una cosa muy rara. Paró, yo abrí la puerta, me fui corriendo, me persiguió con el taxi, yo no le dejé salir del taxi, lo volví a meter dentro, volví a salir, me volví a esconder. Total, que yo no le pagué, me fui para mi casa y me perdí el partido y llegué enfadadísimo. El día siguiente, hablando con mi jefe, se lo conté, me dice, Raúl, la mayoría de taxistas aquí es como el trabajo que le dan a la gente como
para reinsertarse después de la cárcel o exmilitares, tal. Yo pagadísimo, todos los días salía de casa y digo, verás tú que me están esperando por aquí. Bueno, y esa fue otra anécdota, esta no tan divertida. Claro, y encima, europeo caucásico, que vamos, que allí se te reconocería fácil. Alto, 1,90, europeo, vamos, allí no te escondías. No, para nada.